Muy buenos días, mis amados hermanos. Les invito a que me acompañen, por favor, a la escritura en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Lo vamos a leer en la versión Reina Valera de 1960, así que, mis amados hermanos, hagamos la lectura. Dice así la palabra del Señor: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Vamos a orar en esta mañana y darle inicio a este sermón, mis hermanos. Oh, mi amado Dios, estamos delante tuyo en esta mañana, junto a mis hermanos. Está reunida la congregación de tus santos, Señor, de tus hijos que buscan, Padre Santo, adorarte y aprender un poco más de ti. Reconocemos en esta mañana nuestra ignorancia y también, Padre, que solo tú puedes suplir aquellos conocimientos que nosotros carecemos. Ayuda a mis hermanos a que tengan un corazón abierto y su concentración dispuesta en este lugar, que no divaguen en sus pensamientos. Aquellos que están cansados, Padre Santo, dales descanso, y que puedan todos estar concentrados para que puedan escuchar la palabra, examinar lo que este predicador dice, Señor, y sobre todo que puedan ser alimentados según tu santa palabra. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos y también por aquellos que nos escuchan por las redes sociales. Sé tú, Señor, ayudándoles en todo y que seas tú trayéndoles al arrepentimiento, sean creyentes o no, Señor. Gracias te doy en esta mañana, amado Cristo. Amén y amén. Siéntense, mis amados hermanos, en esta mañana, por favor. Estamos en la serie, mis hermanos, los atributos de Dios, y el día de hoy culminamos la santidad de Dios. El sermón de esta mañana, hermanos, se llama La santidad de Dios y su relación con el creyente. La santidad de Dios y su relación con el creyente. Nosotros ya vimos hace 15 días qué es la santidad de Dios, en qué consiste este atributo tan maravilloso. Vimos que en la santidad de Dios podíamos decir que se encuentra la belleza de Dios. Si por ejemplo en la omnipotencia o en la soberanía estaba la fuerza, el poder, la exhibición de ese poder de Dios, en la santidad está la belleza. Es un atributo que embellece, es una perfección que embellece a Dios. Pero viendo en qué consistía la santidad, que es que no tiene relación alguna con el pecado, no tiene mancha, no tiene ninguna maldad en sí. Hoy vamos a ver cuál es la relación de la santidad de Dios con nosotros los creyentes. Porque pues hemos estudiado la santidad, pero por supuesto esto tiene una relación directa con nosotros los creyentes. Esto es lo que vamos a ver hoy, mis hermanos. Este sermón lo he dividido en 3 puntos, si usted está anotando. El primero se llama la santidad de Dios y su relación con el creyente. El segundo es implicaciones de la santidad en la vida del creyente. Y el tercero serán unas conclusiones aplicativas. Por lo tanto, hermanos, este será el sermón. Yo le pido que usted esté muy atento, con su mente muy dispuesta, y vamos a leer nuevamente el pasaje para que demos el inicio a nuestra palabra. Dice así, nuevamente lo invito a que me acompañe, versículo 15 y versículo 16, primera de Pedro 1. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Recordemos rápidamente que este versículo 16 es el apóstol Pedro citando el libro de Levítico, capítulo 19, versículos 1 y 2, donde Dios le dice al pueblo de Israel: ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Y esto lo está recordando Pedro, diciendo que este mandato no era solamente para el pueblo de Israel, sino también para la iglesia universal, que es a quien dirige Pedro su primera carta y también la segunda. Ahora bien, hermanos, vamos a entrar en el primer punto y vamos a ver cómo se relaciona la santidad de Dios con nosotros los creyentes. Vimos hace 15 días
las características de la santidad de Dios. Pero allí no se queda el pasaje. Si usted se da cuenta, en el versículo 15, dice, lo primero que dice, como aquel que os llamó es santo. Eso fue lo que estudiamos. Vimos la santidad de Dios, vimos que en el griego esa palabra santo significa hagios y en el hebreo significa kadosh. Pero sigue el mandato, dice, mire, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No solo se queda en la santidad de Dios, sino nos dice esa santidad también tiene que ver con la iglesia. Como Dios es santo, sean ustedes también santos en toda su manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo, citando el libro de Levíticos. Por lo tanto, vemos que la santidad de Dios en este pasaje en específico no se queda solamente en mostrarnos la santidad de Dios, sino un deber, un llamamiento que está haciendo Dios a la vida del creyente. Ahora, lo primero que hay que establecer, y sin ningún lugar a dudas, es que la base de la santidad del creyente es el propio Dios, es nuestro propio Señor. Esto parece una redundancia. Es decir, sí, claro, Él nos está diciendo, sean santos porque yo soy santo. Pero no es una redundancia. ¿Por qué? Porque cuando usted intenta ser santo, intenta parecer santo, pero lo hace sin Cristo, pero lo hace sin Dios, usted está viviendo un moralismo. Usted está viviendo una vida de fariseo. Está tratando de cumplir unas obras, unas normas, pero no porque realmente Dios le ha transformado y Él infunde su santidad en usted, sino para tratar de aparentar que usted es santo. Entonces, una santidad sin Dios no es santidad. ¿Por qué? Porque debemos ser santos porque Él es santo, no porque nosotros queramos o parezcamos ser santos. Si usted trata de ser santo sin Dios, usted está en una religión de autoengaño. Usted está engañándose a usted mismo. Usted piensa que por seguir algunas de las obras que están escritas en la Escritura, eso le está haciendo un santo y se está engañando. ¿Por qué? Porque esto precisamente era lo que hacían los fariseos. Los fariseos trataban de seguir la ley y trataban de aparentar que cumplían toda la ley, pero en realidad no lo hacían. Es más, Cristo fue tan duro con ellos y tan tajante que les dijo lo siguiente: si ustedes incumplen solo una coma de la ley, han incumplido toda la ley. O se cumple toda la ley o se incumple toda la ley. Y es imposible que un hombre guarde toda la ley. Es imposible porque estamos llamados a la maldad, estamos llamados al pecado. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces, la base del llamamiento del creyente a la santidad es la propia santidad de Dios. No puede ser nuestras propias obras, no puede ser nuestra propia concepción de santidad, sino al apreciar la santidad de Dios, es que el creyente mira cómo es el estándar de santidad, mira de dónde puedo imitar la santidad y mire de dónde proviene mi santidad. ¿Por qué? Si Dios no nos infunde esa santidad, nosotros no la podemos tener, porque recordemos que nuestra naturaleza es del pecado. Es cuando Él entra en nosotros, nos lava, nos limpia, y eso lo vamos a ver más adelante, es que empezamos a poder ser llamados santos. Pero nunca olvidemos ese dualismo, si ustedes me permiten esa expresión, y es que nosotros reconocemos que aún seguimos siendo pecadores, pero aún así Dios nos llama santos, Dios nos llama un pueblo santo. Por lo tanto, esto es lo primero que debemos entender, hermanos. Nuestro llamamiento, aquel que os llamó es santo, por eso también nosotros debemos ser santos. Ahora, nuestra santidad, al provenir de Él, mis amados hermanos, tiene que eliminar cualquier manifestación de antropocentrismo, de ego, de orgullo en nosotros. ¿Por qué? Pues porque finalmente quien nos santifica es Dios. Nosotros no nos santificamos a nosotros mismos. Nosotros no es que el creyente es transformado y ahora el creyente se santifica a sí mismo. Por supuesto, el creyente debe practicar las disciplinas espirituales, los medios de gracia, pero entendemos que quien nos infunde, quien nos lleva a hacer eso es Dios mismo.
Por lo tanto, este antropocentrismo, hermanos, nos es eliminado si comprendemos correctamente esta verdad. Que quien hace ese proceso de santificación, ese hagiasmo, es Dios mismo. Recordemos que hagiasmo significa santificación. Y vean que cuando vamos nuevamente al versículo 15, dice, sed también vosotros santos. El verbo allí principal es el verbo ser, que está conjugado en plural de español antiguo. Podríamos en español actual decir, sean también ustedes santos, el verbo ser. Lo que está diciendo es sean santos, y vamos a ver que tiene un calificativo, pero sean ustedes santos. Entonces se trata de serlo, no de aparentarlo, ni tampoco de entenderlo, porque podemos entender en qué consiste la santidad de Dios. Incluso podemos entender en qué consiste la santidad de Dios en la vida del creyente, y aún así podemos no vivirla. Y aún así podemos no vivirlo. Es más, yo le invito en esta mañana a que usted piense cuáles áreas de su vida usted no vive la santidad de Dios. Porque vamos a ver, y ya vamos a pasar allí, que la santidad implica una santificación íntegra del creyente. Total, completa, abarca todo. Pero yo le invito en esta mañana, mis amados hermanos, vamos a leer versículos 13 y 14, porque es bueno entender todo el contexto, hasta llegar al 16, y veamos qué es lo que venía hablando Pedro, para entrar a las implicaciones de la santidad en la vida del creyente. Miremos versos del 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, habiendo apreciado la santidad de Dios y empezando a ver, vamos a ver las implicaciones, que son varias, y en esto quiero, digamos, hacer mi mayor énfasis en esta mañana. Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿cómo debemos ser santos? Nos están diciendo sean santos como Dios es santo. Ya nos están diciendo lo primero. ¿Cómo? Como Dios es santo. Pero también nos está dando un elemento práctico el apóstol Pedro. Veamos el versículo 15 nuevamente. Sino aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, ¿cómo? En toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. El primer elemento, hermanos, es que la vida del creyente toda debe ser santa, íntegramente santa, completamente santa. Amén. Y esto empieza a retar nuestro propio pecado, porque nosotros mismos que nos conocemos sabemos que hay algunas áreas de nuestra vida que no son santas, y es acá donde habla Dios, es acá donde nos habla el Señor. ¿Por qué? Veamos lo que dice: toda vuestra manera de vivir, no alguna de las áreas de nuestra vida, no solo un poquito, todo, porque con Dios es todo o es nada. O se es hijo de Dios o no se es hijo de Dios, o se es amigo de Dios o se es enemigo de Dios, pero no hay unas medias tintas. Claro, usted dirá, no, pero es que acá lo que nos está diciendo es que seamos perfectos, mejor dicho, ya sin errores. No, es más, si Él nos está llamando a ser santos, mirando a Dios, es porque sabe que tenemos que crecer en ese proceso de santificación. Pero una cosa es estar en el proceso de santificación y otra cosa es no estarlo. Es como un proceso, hermanos, imaginémonos el transporte. El que quiere ir a algún lugar, vamos a poner un sitio. El que quiere ir, por ejemplo, a la costa. Una cosa es estar en el aeropuerto a punto de tomar el avión y otra cosa es estar en mi casa. ¿Por qué? Porque en una estoy en un trayecto, todavía no he llegado a donde quiero llegar, estoy en camino, pero estoy en ese proceso de alcanzar ese punto final, y otras no estar ni siquiera
en ese proceso. ¿Sí me hago entender? Claro, ninguno de los dos ha alcanzado la santificación, pero la diferencia entre uno y otro es que uno está en el proceso, lo busca y ha hecho las cosas para alcanzar ese proceso. Ahora, nosotros tenemos que pensar, hermanos, si estamos en ese proceso de santificación o no lo estamos. ¿Por qué? Porque esto es fundamental para nosotros. Si estamos en un proceso de santificación es porque somos creyentes, es porque somos hijos de Dios y el Espíritu Santo y Cristo nos está santificando. Si no estamos en santificación, si nuestro pecado nos da igual, si no nos mortifica nada, si podemos pecar sin ningún tipo de licencia, sin ningún tipo de arrepentimiento ni de remordimiento siquiera, usted debe pensar si realmente es creyente o no es creyente. Amén. Si realmente es cristiano. ¿Por qué? Porque no podemos decir que somos hijos de Dios y seguir pecando como cuando no éramos hijos de Dios. Es decir, no podemos decir que somos hijos del Santo, que nosotros estamos siendo santificados, pero nos encanta deleitarnos en todo el pecado. Y entendamos esto muy bien. No quiere decir que no pequemos, porque pecaremos hasta el último día de nuestras vidas, yo creo. Porque creo que si decimos la pregunta que siempre hacemos, ¿quién no ha pecado esta semana? Pues nadie puede decir, no, yo no he pecado ni una sola vez. Todos pecamos, todos, incluido quien está aquí. Pero una cosa es yo deleitarme en el pecado como lo hacía antes, y otra cosa es ahora que cuando peco, digo, Señor, yo he pecado contra ti, me arrepiento. Sé que esto te ha ofendido y sé que he hecho lo malo delante tuyo. Perdóname, Señor. Yo sé que me has perdonado, pero ayúdame a no cometer más estos pecados que he venido cometiendo. ¿Ven la diferencia? Uno se deleita en el pecado, uno le encanta, es más, si puede pecar más lo hará. Pero el otro ve que eso está en contra del carácter santo de su Dios, ofende la santidad de Dios, ofende ese sacrificio que el santo hizo por él, y por lo tanto dice, no, yo me equivoqué, me arrepiento, y no solo me siento mal por ello, sino que voy a buscar no hacerlo, voy a tratar de no hacerlo en las fuerzas no propias sino del Señor. Eso es lo primero, hermanos. Lo segundo, si vemos el versículo 14, que por eso lo leímos, este versículo tiene una implicación negativa. Vamos a verlo. ¿Por qué? Leámoslo nuevamente. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Por qué es negativa? Porque nos dice que no hagamos algo. ¿Qué es lo que no debemos hacer? No conformarnos a los deseos que teníamos antes estando en nuestra ignorancia. ¿Cuáles eran esos deseos? Creo que ya los hemos visto, hermanos. Pecar. Esos eran los deseos de nuestra ignorancia. Pecar. Acá el apóstol Pedro, si usted ve en el versículo 13 y en el 14, no lo vamos a ver, hace una comparación entre el entendimiento del evangelio y del conocimiento de Cristo y de su santidad y la ignorancia de no tener. Entonces nos dice, ya no se conformen a esos deseos que tenían estando antes en su ignorancia. Y vean una cosa importante, que habla de los deseos. No habla como, digamos, directamente del pecado, sino de los deseos. ¿Por qué? Porque todo pecado antes de cometerse nosotros lo deseamos en nuestra mente, en nuestro corazón, lo planeamos. ¿Sí? No es que ay, me tropecé, caí, pequé. No, nosotros queremos, por ejemplo, yo quiero irme esta noche a beber alcohol, yo lo planeo. Yo sé a qué horas voy a ir, a dónde voy a ir, cuánto dinero voy a gastar, con quién voy a ir. No es que, ay, no, yo iba para trabajar y unos señores cogieron y me llevaron y me pusieron allá y me obligaron a tomar. Esos deseos siguen estando muchas veces en nosotros, hermanos, y no debemos ignorarlos. El que diga que no tiene deseo de pecar, entonces es un ángel o es que ya murió y está en la presencia del Señor. Nuestros deseos de pecar muchas veces siguen apareciendo allí. Nosotros los hombres, y voy a poner un ejemplo, muchas veces cuando nosotros no cuidamos nuestros ojos, el deseo de otra mujer está allí. No hemos pecado, o sea, no hemos ido donde esa mujer, pero el deseo ya está.
Y es más, Cristo dijo que desear a otra mujer ya es pecaminoso, ¿no? No hemos ido a otra mujer, no la hemos tocado, no hemos hecho nada con ella. Pero antes de hacer eso está el deseo de hacerlo. Antes de yo ir, por ejemplo, a consumir drogas o a ver pornografía, está el deseo de hacerlo, está el deseo de hacerlo. Y es más, el mundo también nos está bombardeando de sus deseos. Entonces, si usted solamente, ayer escuchaba un programa de precisamente la pornografía y decía un hermano, incluso uno descargando la Biblia en el celular le aparece en ese tipo de publicidad, o en el himnario aparece ese tipo de publicidad. Ahora, por ejemplo, los que utilizamos las redes sociales todos los días, que somos la mayoría, creo que todos los días vemos cosas de esas, ¿no? O sea, cosas que nos invitan a pecar en específico. Esos deseos están allí, hermanos. Y lo que nos dice es, no se conformen a los deseos que tenían antes, cuando estaban en ignorancia, cuando no teníamos el conocimiento de Cristo, cuando no sabíamos de su santidad. Entonces, eso es lo primero. No debemos conformarnos a esos deseos. Y mires, hagamos un salto al capítulo 2, versículo 1, y más o menos el apóstol Pedro nos muestra algo de eso que antes nosotros teníamos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Mira lo que dice que hagamos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Toda malicia, eso es lo que no debemos conformarnos a esos deseos. Esa es la segunda implicación, hermanos. Y nosotros a veces pensamos que nuestros hábitos son incorregibles. Es decir, por ejemplo, yo llegué, sigamos con el alcohol, yo llegué gustándome el alcohol, pues no, yo ya nunca lo voy a poder dejar. No. Si hay alguien que tiene el poder para acabar con eso en nuestras vidas es Cristo. Amén. Y su santidad. Y su santidad. Y su santidad. Porque miren que finalmente Dios no llamó a santos, sino llamó a pecadores. Y si los llamó a los pecadores es porque Él mismo los iba a santificar. Él no llamó a gente especial, llamó a los miserables. Recordemos siempre la parábola de la cena del Señor, donde dice, vayan, como no vinieron mis invitados, vayan y oblíguenlos a entrar, a los tullidos, a los enfermos, a todo lo peor que había, oblíguenlos a entrar, y esos éramos nosotros. Y esos éramos nosotros, a todo lo peor que había, de lo vil y de lo menospreciado, dice el profeta. Y Él los llamó no sabiendo que nosotros no tenemos la capacidad de ser santos, sino que Él tiene el poder de santificarnos, hermanos. Allí es donde está la clave. Él. Porque muchas veces nosotros nos hallamos luchando contra el pecado de nuestras propias fuerzas, buscando la santidad, pero por nuestros propios méritos. Y es imposible. O sea, es imposible porque nosotros no tenemos ese poder. Porque si nos dieran ese poder, lo utilizaríamos para pecar, para pecar. Y es más, cada vez que nosotros nos descuidamos o cualquier cosa, pecamos. Pero quien tiene el poder de santificar a los creyentes y a su iglesia es Dios. Y Él puede romper esos hábitos, y Él puede romper esos pensamientos, y Él puede romper esas cosas que parecen imposibles en nuestra vida. Él, en su santidad, va formando, va quitando esas cosas, esas manchas, esas arrugas que tienen sus hijos y su iglesia, para presentarse a sí mismo a una iglesia santa. Y ya lo vamos a ver, pero que quiero ver la segunda implicación, la tercera implicación, perdón. Y es que la tercera implicación es que, como dijimos, la santidad de Dios impacta toda nuestra manera de vivir, toda. Veamos versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, toda. Y esto aquí, hermanos, es donde nosotros debemos pensar dónde estamos fallando, dónde nuestra vida de Dios no es santa.
Nuestra área financiera no es santa. Por ejemplo, dilapidamos dinero, o por el contrario, somos demasiado tacaños, o no nos gusta trabajar, o trabajamos en exceso, porque todas estas cosas son incorrectas. Y si estamos en alguno de estos extremos allí, no estamos reflejando la santidad. Recordemos que hace 15 días veíamos esta ilustración muy útil hoy también, que la santidad de Dios no es propia en nosotros. Y podíamos verla como que Dios es el sol que alumbra, ¿cierto? Y nosotros somos los satélites, es decir, como la luna. Los satélites, como la luna, no tienen luz propia. No tienen luz propia. Lo único que hacen es reflejar la luz del sol. Y por eso es que los podemos ver en la noche. Si ellos no reflejaran, pues no los veríamos. Esos somos nosotros, los que reflejamos esa luz que no es nuestra, es del Señor, es del Señor. Y hay una cara oculta de la luna, ¿cierto? Hay una cara que dicen que nunca vemos. Siempre vemos la misma cara de la luna todo el año. Y la cara oculta de la luna la pudimos ver recién cuando el hombre pudo ir al espacio, cuando pudo lanzar satélites. Porque toda la humanidad siempre ha visto la misma cara de la luna. O sea, usted siempre ve a la luna, claro, a veces está luna llena, a veces menguante, a veces creciente, pero es la misma cara de la luna. Pero la luna es un objeto redondo. Y la luna tiene una cara oculta. Así somos nosotros. Usted y yo tenemos una cara de mostrar, unas áreas de la vida que mostrar. En esta soy fuerte, en esta soy bueno, ¿sí? Entonces muestro esto, esto y esto. Pero hay una parte oculta que nosotros no le mostramos a los demás. Es más, a veces ni nuestra familia, ni nuestro esposo, ni nuestra esposa, ni nuestros hijos conocen esas caras ocultas. Y esas son las que nosotros debemos pensar el por qué no están sometidas a la santidad de Dios. Porque es que allí es donde está el trabajo. Porque como dijo el Señor, Cristo vino fue a los pecadores, a los que reconocemos que aún somos pecadores. Santos, pues se creen muchos, y si se creen santos es que ya no necesitan al santo, a nuestro santo Dios. Ahora, en nuestra área financiera, en nuestra área sexual, que creo que es una de las más golpeadas, sobre todo en los hombres, pero también en las mujeres, en nuestra área sentimental, en nuestra área espiritual, es decir, en todas las áreas de nuestra vida. Porque algunos tenemos flaquezas en algunas áreas y otros en otras, hermano. Y es más, eso no nos debe avergonzar. No nos debe avergonzar, porque no podemos decir, no, yo ya soy santo en todo, mañana me salen las alas y la aureola y salgo volando hasta el Señor. Es mentirnos, hermanos. Es más, es aparentar la santidad. Aparentar la santidad. Entrar a lo que hacía el fariseo, que oraba en la plaza pública para que todos lo vieran, que daba las ofrendas delante de todos. Mírenme yo todo lo que doy. Claro, pues todos decían, estos manes son durísimos, estos manes son santos. Pero cuando Cristo les confrontó, cuando el santo les confrontó, les sacó todos sus pecados a la luz. Toda su hipocresía, sus engaños, su avaricia, sus mentiras. Y eso mismo haría con nosotros. Pero nosotros, por lo tanto, no debemos aparentar, sino decir, Señor, yo no puedo, yo no soy santo. Ayúdame, porque perezco, como dijo Pedro. Ayúdame porque si tú no me santificas, yo viviré toda la vida en lo mismo. Y lo importante, como dijimos, es cada día que el Señor vaya formándonos, quitándonos esas manchas, esas imperfecciones. No como dice nuestro pastor, es bueno estar en el proceso, pero no quedarse toda la vida en el proceso. Es bueno decir, sí, voy a luchar, por ejemplo, contra mis deseos de ver pornografía, pero no que acá 30 años sigo luchando con el mismo deseo. Pues, o sea, chévere que lo reconozcamos y reconozcamos la santidad, pero en algún momento eso tiene que superarse. Eso en algún momento tiene que acabarse. No podemos decir, no, y duré 50 años y hasta la muerte y toda la vida luché, pero perdí la lucha.
Sí, no se pudo. Entonces, no, hermanos, la santidad de Dios es en todas las áreas de nuestra vida y de una vez pensemos en ello. Ahora, tercera implicación, hermanos, es positiva. La tercera implicación es positiva. ¿Por qué? Porque nos dice que hay cosas que el creyente debe hacer. Vayamos al versículo 22, hermanos, de Primera de Pedro. Hemos estado en Primera de Pedro, no hemos salido allí. Y veamos que él concreta esa santidad de ciertas maneras. Veamos el versículo 22, hermanos. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Nuestra santidad, hermanos, se tiene que concretar en algunos aspectos. Cuando veamos la santidad de Dios, veamos la santidad de Dios en algunas áreas. La santidad de Dios en su ley, la santidad de Dios en su carácter y la santidad de Dios en sus obras. Igualmente es en la vida del creyente. La santidad de Dios debe estar en nuestro pensamiento, debe estar en nuestras conductas, debe estar en todo nuestro ser. Y veamos que acá el apóstol Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, es el Espíritu, es Dios mismo quien nos purifica, quien nos limpia, para el amor fraternal. Realmente una de las manifestaciones más maravillosas de la santidad es el amor. Es el amor. ¿Por qué? Porque todo lo contrario al amor es lo que más adelante dice Pedro: envidias, hipocresía, engaño y todas las detracciones. Cuando el apóstol Pablo decía, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Eso es, mejor dicho, lo máximo que podemos nosotros aspirar. Amar a Dios, amar al prójimo. Amar a Dios, amar al prójimo. Y eso suena pues muy sencillo, ¿no? Amar a Dios, sí, yo lo amo. Y amar al prójimo. Pero cuando empezamos a ver en detalle, ya nos damos cuenta que no es tan fácil. Cuando pensamos en las áreas de nuestra vida que no están sujetas bajo la santidad de Dios, entonces allá es donde empezamos a ver el trabajo. Por ejemplo, los que son dados a la murmuración, tienen una lengua bastante piperina, al engaño, al chisme, a mentir. Hay personas que la mentira les es natural. Les preguntan, oiga, ¿y por qué no vino hoy? Uy, no, es que se me enfermó mi perro y me tocó llevarlo a una cirugía. Pero no era verdad. Y ellos a veces dicen, oiga, ¿yo por qué dije mentiras en lugar de haber dicho la verdad? Hay personas que les sale natural el, oiga, pastor, pero imagínese que vino una hermana y vino otro señor y si vio que... Y ni se dan cuenta que lo están haciendo, ya les fluye. Así es el pecado, por supuesto. Allí, hermanos, es donde el Señor debe tratar nuestra enfermedad del pecado. Debe tratarnos. ¿Con qué? Con santidad. Y esa santidad, hermanos, se manifiesta en frutos del amor para con los demás. El que ama no murmura, o más bien trata de no murmurar. Cuando se da cuenta que lo está haciendo, sí, me la amarré. Estaba murmurando, estaba hablando más de la cuenta. Estaba bien. El que mira, uy, sí, no, ya miré, pero no lo voy a hacer más. Voy a controlar mis ojos y yo no voy a hacerlo más. ¿Sí? No se trata de nunca hacerlo, o sea, claro, porque a veces quien no falla. Pero vemos que esa santidad se tiene que manifestar en obras. Nuestra santidad, si es solo de palabras, pues no sirve de nada, hermano. Chévere que nuestras palabras sean santas. Pero decía una vez un pastor, y lo decía jocosamente, un pastor no reformado realmente. Y una frase que me parecía terrible. Decía, es que yo tengo a Dios en el corazón, pero al diablo en el cuerpo. Entonces, para decir que él, pues sí, él hablaba de Dios, pero él era pues súper pecador. Yo les digo, hermanos, claro, nosotros seguimos teniendo una lucha con nuestra carne. Pero nosotros tenemos que ir progresando en el camino de la santidad. Amén. ¿Por qué?
Porque quien nos llamó es santo, y es santo íntegramente. Él no tiene manchas, Él no tiene arrugas, Él es como el sol, que usted no le ve ninguna oscuridad. Él es así pleno, reluciente. No hay nada que podamos decir, uy, acá hubo una cosa o acá hubo otra. Él no tiene un lado oculto. Todo, si vemos alrededor, todo el sol, todo es relumbrante. Es más, no podemos acercarnos porque nos consume su poder, su belleza, que nos alumbra, con la cual no podemos, sin la cual no podemos vivir. Ese versículo 22, mis amados hermanos, yo quiero que lo leamos nuevamente porque quiero que veamos una cosa en especial. Y mire lo que dice: habiendo purificado vuestras almas, ¿quién lo hizo? Dios, por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Si leemos todo el pasaje, vemos que esa santificación y ese proceso de limpiarnos lo hace Dios mismo. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque si dependiera de nosotros, nunca viviríamos en santidad. Nunca, nunca. Se lo digo en esta mañana con toda honestidad. Si dependiera de nosotros, nunca viviríamos en santidad. Volveríamos a la esclavitud del pecado. Seríamos como los israelitas en el desierto. ¿Y por qué no volvemos a Egipto, donde comíamos ajos y cebollas? Y acá nos trajiste a matarnos de hambre en medio del desierto. ¿Qué deseaban ellos? Volver a la esclavitud. Y ese es el ser humano, desea volver a la esclavitud. Nosotros los jóvenes, que bueno, en nuestra iglesia somos algunos, cuando hemos vivido algunos años ya para el Señor, llega un momento en el que muchos dicen, ay, yo por qué no aproveché mi vida, hubiera ido a fiestas, me hubiera acostado con mujeres, hubiera tomado, hubiera fumado. Aunque es creyente, en un momento dice, oiga, ¿yo por qué no lo hice? Quiero hacerlo. Y entonces uno ve señores de 30, 40 o 50 años comportándose como unos adolescentes, saliendo a fiestas, tomando con amigos en la calle, y uno dice, estos señores, ¿qué les pasa? Nosotros no podemos caer en eso, hermanos, porque los deseos van a llegar, yo se lo aseguro. No subestime su propio pecado. El deseo de pecar va a estar ahí, siempre, 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 hasta el punto que recordemos cuando veíamos la santidad y también cuando veíamos otros atributos, que Pablo clamaba y gemía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Porque él sabía que este cuerpo creado por Dios siempre busca pecar, siempre, aunque usted, mejor dicho, ore, aunque usted haga de todo, pecamos. Es más, Dios no lo oculta. Y vemos al propio apóstol Pedro que nos está diciendo que hagamos esto. Si echamos hacia atrás, vemos negando al Señor, maldiciendo, si ustedes lo ven. Dice, y Pedro maldijo, yo no conozco a ese hombre, mujer, y maldecía. Después de haber estado 3 años con el Señor, conociéndolo cara a cara, viéndolo en su transfiguración, después maldecía. Si se da cuenta que el pecado, aunque usted haya visto al Señor en su gloria, aún así después peca. Y es más, este propio apóstol Pedro después tuvo que ser confrontado por Pablo, porque pecaba también, porque empezó a retraerse de los hermanos y solo se hacía con los judíos y echaba a un lado a los gentiles. Y el apóstol Pablo dijo, y yo lo confronté porque había que confrontarlo, estaba equivocándose, entonces yo lo confronté en el amor. Pecó, y esto no nos quiere, no, usted, Pedro, era terrible. Ustedes y yo somos peores que él, se los digo con total convicción. Con total convicción. Si estuviera nuestra vida en las Escrituras, estaríamos mal, muy mal. Ejemplos de condenación. Pero ¿para qué les muestro esto, hermanos? Porque podemos estar en ese proceso y aún a veces tropezar. Pero busquemos ser santos, porque aquel que nos llamó es santo. Y veamos esa imagen final del 22.
fuimos purificados mediante el Espíritu. Ese Espíritu que vive en usted y en mí, vean que ese Espíritu está en mayúscula. Él nos está santificando, hermanos. Poco a poco, imperceptiblemente. Decía un profesor, es como ese cauce del río, que si usted se sienta a verlo es difícil ver si crece o decrece. Pero si usted se va y vuelve después de un tiempo, usted puede reconocerlo. También como el crecimiento de los niños, ¿no? Quien los ve todos los días, muy difícil que vea cómo van creciendo. Pero quien ha pasado un tiempo y los ve y dice, uff, la última vez que lo vi estaba así y ahora está así. Ha crecido muchísimo. Pero el que está ahí al lado todos los días, le cuesta verlo, le cuesta apreciarlo. Que así seamos, hermanos. Que nuestra santidad, aunque parezca imperceptible, se esté dando poco a poco. En el Espíritu. En el poder del Señor. Si usted no está creciendo en santidad, pregúntese si realmente Cristo está en usted, si el Espíritu está en usted. Y es más, vamos a pasar a las conclusiones para ver ello. Conclusiones aplicativas, mis estimados hermanos. Lo primero es que el llamado de Dios a la santidad del creyente proviene de su santidad. No olvidemos esto. Lo que conlleva a tener una santidad completa, como la tiene Él. Una santidad completa. No podemos decir, no, hasta acá llegué yo ya. Esto fue lo máximo que hizo Dios. Y ya el dicho que tienen, le digo a mi mamá, los esposos, los malos esposos, usted así a mí me conoció, entonces se aguanta como soy yo hasta el final. No, acá con el Señor sí, el Señor lo conoció a usted así, pero el Señor lo transformó. No es que lo conoció así y así, no, porque si usted está con una excusa para pecar es que no ha conocido al Señor. Segundo, la santidad implica no conformarnos a esos deseos y hábitos de pecado que teníamos o tenemos, y por el contrario, ahora debemos ahondar en el conocimiento y en el amor de Dios. Debemos hacer y no hacer. No hacer, no conformarnos a los deseos y a esos hábitos de pecado. Hacer, ir en pos del conocimiento y del amor de Dios. Si se dan cuenta, por eso unas son negativas y otras positivas. No negativas porque sean malas, sino porque nos dicen no hagan esto, negativas. Y positivas, mientras tanto si hagan eso, conocimiento y amor de Dios y amor al prójimo, que es donde más apreciablemente podemos ver la santidad. Tercero, la santidad de Dios es recibida en la vida del creyente de manera gradual. En el proceso, en esta etapa que nos encontramos, en este escalón del Ordo Salutis, que se llama santificación, en la cual debemos progresar. Recordemos finalmente los que hemos leído el progreso del peregrino, pues por eso se llama el progreso, porque él se dio cuenta un momento que era pecador y salió de la ciudad de destrucción, pero él no se quedó allí, pues porque si se hubiera quedado allí no sería ningún progreso del peregrino. Él andó por un lado, él cayó muchas veces, ¿no? Cayó al pantano, se le perdió el pergamino, se dejaba engañar de unos señores ahí que le llegaban, se equivocó muchas veces, pero seguía andando. Él no veía la hora de llegar, y andaba y parecía que no llegaba, pero en algún momento él llegó allí a la ciudad celestial. Entonces debemos progresar. No podemos decir somos santos y seguir en ciudad de destrucción, seguir en lo mismo que hacíamos antes. Finalmente, hermanos, para concluir, la santidad sin Dios es hipocresía, es moralismo y son intentos humanos e inútiles ante Dios. Solamente podemos ser santos porque Dios es santo. No hay otro fundamento de nuestra santidad, sino Él mismo. Póngase en pie en esta mañana, mis amados hermanos. Hemos concluido este sermón. Y vamos a orar a nuestro Señor, al llamado 3 veces santo, en el capítulo 4 del Apocalipsis. Que nos ayude en esta santidad. Que esto no se quede en una buena charla en la que usted asiente y dice, sí, él tiene razón, sino que realmente el Señor haga esa obra de santidad en nuestra vida.
Un día estaremos frente al Señor y Él nos dará cuenta, o nosotros le daremos cuenta y Él nos pedirá cuenta de todas nuestras obras y aún de nuestros ociosos pensamientos. Y si no fuimos santificados, imagínense qué es lo que le vamos a decir. Vergüenza es lo que vamos a pasar. Oremos a nuestro Santo Señor. Señor, estamos delante de ti. Todo lo que te rodea a ti es santo, Señor. Santo es tu nombre, santo es tu trono, santo es el reino de los cielos, santo es tu pueblo, santos somos tus hijos, santa es tu ciudad, santa es tu palabra, santa es la nación, Señor, y santo, Padre Santo, eres tú mismo. 3 veces eres llamado santo. Todos los que tienen que ir en pos de ti, todo lo relacionado contigo es llamado santo. No hay nada que no sea llamado santo relacionado contigo, Señor. Tú has llamado a tu pueblo, pueblo santo, Señor. Y esos queremos ser nosotros, Señor. Yo reconozco en esta mañana que yo he pecado y que hay áreas de nuestra vida, de mi vida, en las que realmente no muestro una santidad, en las que realmente muestro el pecado, muestro lo cruel de la carne, Señor. Ayúdame, Cristo Jesús, y ayuda a mis hermanos en esas áreas donde hay una lucha, a que crezcamos en santidad, Señor, a que realmente mostremos la santidad tuya en nuestra vida, a que progresemos, Señor, aunque poco a poco, aunque a veces no lo veamos, aunque a veces tropecemos, aunque a veces caigamos, veamos cómo hemos mejorado en santidad, Señor, pero que nunca olvidemos que tú eres el fundamento de la santidad. No sea que nos hallemos en la religión de las obras, pensando que ahora me porto bien y ahora tengo el derecho pues de mirar a todos, sino que veamos que eres tú quien nos ha santificado, que no tenemos nada de que vanagloriarnos, que no tenemos nada de que enorgullecernos, Señor, sino por el contrario, proceder en humildad a adorarte. Oh, gracias, Santo Cristo Jesús, por habernos salvado, por haber efectuado este lavamiento de nuestros pecados y por irnos limpiando, porque el día que tú regreses, tu palabra nos enseña que vendrás por una iglesia santa, por una iglesia sin arruga, por una iglesia sin mancha, por aquellas vírgenes que se hallan velando sensatas, esperando la venida de su Señor, con su lámpara encendida. Que seamos nosotros esas vírgenes, esas que no se han contaminado, esas que no han buscado a alguien para pecar, sino que se hallan allí para su Señor. Que seamos nosotros esa iglesia para ti, Señor. Gracias te doy, Señor. Fija esto y ayúdanoslo a poner por obra. Que tú, Padre Santo, apliques esta verdad a nuestros corazones y que transforme nuestra vida a través de tu propia palabra, Señor. Gracias te doy, mi amado Señor Jesús. Amén y amén. Nos despedimos de nuestros hermanos en las redes sociales. Nos vemos en